Dios es lento en airarse. Dios se enoja ante el mal porque Él es amor. Es tan compasivo y lleno de gracia que un profeta bíblico incluso llegó a reprocharle por ser demasiado misericordioso. Vamos a considerar la historia de Jonás y a reflexionar acerca de su reacción ante el perdón compasivo de Dios para con los ninivitas en Jonás 4:1-4. ¿Qué nos dice esto acerca de Jonás? Ver también Mateo 10:8. Jonás 4:1-4 dice: Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Mateo 18. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. La reacción de Jonás ante la misericordia de Dios es muy reveladora, especialmente en dos aspectos. En primer lugar, muestra la dureza de corazón de Jonás. Odiaba tanto a los asirios por lo que habían hecho a Israel, que no quería que Dios les mostrara misericordia. ¿Qué lección para nosotros? Debemos guardarnos de esta misma actitud, por comprensible que sea. De todas las personas, las que han recibido el beneficio de la gracia de Dios, debieran reconocer cuán inmerecida es y, por lo tanto, estar dispuestas a mostrar misericordia a los demás. En segundo lugar, la reacción de Jonás destaca cuán centrales son la compasión y la gracia de Dios en su carácter. Jonás estaba tan familiarizado con la misericordia de Dios que, precisamente porque es clemente y piadoso, tardo en enojarse y de gran misericordia, sabía que el Señor suspendería su juicio contra Nínive. Dios trata con justicia y misericordia a todos los pueblos y las naciones. La frase hebrea, que se traduce como tardo en enojarse o longánime, podría traducirse literalmente como largo de nariz. En el idioma hebreo, la ira estaba asociada metafóricamente con la nariz, y la longitud de ésta representaba metafóricamente el tiempo que tardaba uno en enojarse. Por lo tanto, las referencias a Dios como narigudo pretenden transmitir la idea de que es paciente y lento en airarse, mientras que los seres humanos no tardan en airarse. Dios es sumamente paciente y concede su gracia libre y abundante, pero sin justificar el pecado ni ser indiferente a la injusticia. Por lo contrario, Dios mismo expía el pecado y el mal en la cruz para ser justo y justificar a quienes creen en Él. Romanos 3:25 y 26. ¿Dejaste alguna vez de mostrar misericordia a alguien que te ofendió? ¿Cómo puedes recordar mejor lo que Dios ha hecho por ti para que así seas más misericordioso con los demás en respuesta a la abundante gracia que Dios te ha mostrado? Por otra parte, ¿cómo podemos hacer esto? Mostrar misericordia y gracia, pero sin dar licencia al pecado o permitir el abuso o la opresión. Comentario del día lunes. Dios es lento en airarse. El libro de Jonás narra la misión del profeta a Nínive, una ciudad conocida por su crueldad y su maldad. Jonás 1:2. Después de resistirse al mandato de Dios, Jonás finalmente proclama el mensaje de advertencia. Para su sorpresa y desagrado, los ninivitas se arrepienten y Dios, en su misericordia, decide no destruir la ciudad. Esto provoca una reacción negativa en Jonás, quien se enoja porque Dios es clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia. Jonás 4:2. La expresión hebrea traducida como tardo en enojarse literalmente significa de nariz larga. En la cultura hebrea,
La nariz estaba asociada con la ira. Una nariz larga representaba paciencia, mientras que una nariz corta denotaba impulsividad y enojo. Este lenguaje figurado subraya la disposición divina de soportar con paciencia las provocaciones humanas antes de ejecutar juicio. Jonás conocía el carácter misericordioso de Dios y, paradójicamente, esto era motivo de su enojo. La gracia divina hacia Nínive desafió las expectativas nacionalistas de Jonás, quien deseaba justicia inmediata para sus enemigos. Este contraste revela la aparente tensión entre la justicia y la misericordia, dos atributos perfectamente equilibrados en el carácter divino. Salmo 103, 8 al 10. El relato también remarca la universalidad del amor de Dios. Aunque Israel era el pueblo escogido, Dios también tenía compasión de los gentiles, incluso de una nación tan cruel como Asiria. Este episodio es un anticipo del Evangelio de Cristo que ofrece salvación a todos, sin excepción. Romanos 3, 29 al 30. Además, la paciencia divina no significa tolerancia hacia el pecado, sino un tiempo de gracia para que los pecadores se arrepientan. La misericordia mostrada a Nínive refleja la misma gracia que Dios extiende a cada pecador. Al mismo tiempo, Dios no ignora el mal, y su justicia finalmente se manifiesta para corregir y restaurar. La Biblia afirma que Dios es lento en airarse, pero no dice que no tiene ira. La ira de Dios siempre está presente, porque Él se llena de indignación cuando pecamos, ya que no quiere que seamos destruidos ni que destruyamos a otros. ¿Qué debemos hacer por la gracia de Dios? Número 1. Reflejar la paciencia divina. La lentitud de Dios para enojarse nos invita a practicar la paciencia y la misericordia con quienes nos ofenden. Al recordar cuánto hemos sido perdonados, podemos extender el mismo perdón a otros. Efesios 4:32. Número 2. Equilibrar gracia y justicia. Mostrar misericordia no implica ignorar el pecado o permitir el abuso. Como hombres de fe y como mujeres de fe, debemos confrontar el mal con amor y buscar la restauración, no la venganza, pero reprender el pecado, hacer notorio el pecado. Número 3. Aceptar la amplitud del amor divino. A veces, como Jonás, podemos resistirnos a que Dios muestre gracia a quienes consideramos indignos. El relato de Jonás nos desafía a ver a todos a través de los ojos de Dios como criaturas amadas e irredimibles. La paciencia de Dios con Nínive y con Jonás es un testimonio de su inmenso amor y gracia. Aunque su justicia demanda la corrección del pecado, su misericordia busca siempre la restauración. Al contemplar este equilibrio en el carácter divino, somos llamados a reflejarlo en nuestras relaciones. Que la gran misericordia de Dios inspire nuestra paciencia y amor hacia los demás, mientras proclamamos con humildad su mensaje de esperanza y de redención. Pero también debemos proclamar que aquel que no creyere y que persistiere en el mal de manera terca será condenado. Eso también hace parte del amor y de la misericordia de Dios. Llamar a cada cosa por su nombre y decirle a cada persona el destino que le espera si está en Cristo y el que le espera si rechaza a Cristo. Cuando Jonás conoció el propósito que Dios tenía de perdonar a la ciudad, que, a pesar de su maldad había sido inducida a arrepentirse en saco y ceniza, debiera haber sido el primero en regocijarse por la asombrosa gracia de Dios. Pero en vez de hacerlo permitió que su mente se espaciase en la posibilidad de que se le considerase falso profeta. Celoso de su reputación, perdió de vista el valor infinitamente mayor de las almas de aquella miserable ciudad. Pero al notar la compasión manifestada por Dios hacia los arrepentidos ninivitas, Jonás se apesadumbró en extremo y enojóse. Preguntó al Señor: ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso,
tardo a enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás 4 versos 1 y 2. Perdiendo de vista los intereses ajenos, y dominado por el sentimiento de que era preferible morir antes que ver sobrevivir la ciudad, exclamó, en su desconformidad: Ahora pues, oh Jehová, ruégote que me mates, porque mejor me es la muerte que la vida. Profetas y Reyes, página 202 y 203. La lección enseñada a Jonás es, para los mensajeros que Dios envía hoy, cuando las ciudades de las naciones necesitan tan ciertamente conocer los atributos y propósitos del verdadero Dios, como los ninivitas de antaño. Los embajadores de Cristo han de señalar a los hombres el mundo más noble, que se ha perdido mayormente de vista. Según la enseñanza de las Sagradas Escrituras, la única ciudad que subsistirá es aquella cuyo artífice y constructor es Dios. Con el ojo de la fe, el hombre puede contemplar el umbral del cielo, inundado por la gloria del Dios viviente. Mediante sus siervos el Señor Jesús invita a los hombres a luchar con ambición santificada para obtener la herencia inmortal. Les insta a hacerse tesoros junto al trono de Dios. Profetas y Reyes, página 204 y 205.